El sol de Almería, incluso a primera hora de una mañana de septiembre, caía como plomo fundido sobre el asfalto agrietado del aparcamiento. Samuel Adebayo Ortiz se ajustó la mochila, sintiendo cómo el sudor comenzaba a perlarle la frente bajo el cabello muy corto, casi rapado. A sus 19 años, aquel primer día en el Instituto de Formación Profesional Agraria Sol de Portocarrero representaba un hilo de esperanza en un futuro que a menudo se le antojaba tan yermo como los campos que se extendían más allá de los muros encalados del centro. El aire olía a tierra seca, a plástico de invernadero recalentado y a un vago dulzor de tomates demasiado maduros. Dentro, el vestíbulo era un hervidero de voces y el chirrido de zapatillas deportivas sobre el terrazo. Samuel, con su 1,80 m y su delgadez nervuda, vestido con unos vaqueros desgastados pero limpios y una camiseta sencilla de algodón oscuro, intentaba hacerse invisible, una habilidad que había perfeccionado con los años. Sus ojos grandes, de un marrón profundo y habitualmente cautelosos, absorbían cada detalle. Los corrillos de jóvenes bronceados que se saludaban con ruidosas palmadas en la espalda, las chicas que comparaban horarios con el ceño fruncido, el olor a café barato que emanaba de una máquina al fondo. Buscaba el aula 12, la de primer curso de producción agroecológica. Fue entonces cuando lo vio. Apoyado con desgana contra la pared desconchada, junto a la lista de asignación de aulas, Borja Crespo parecía el dueño del lugar. Rubio, de ojos claros y una sonrisa que no llegaba a esos ojos, repartía comentarios entre un grupo de admiradores que reían cada una de sus gracias. Vestía un polo de marca cuyo logo Samuel reconoció vagamente de alguna revista y unos náuticos impecables. Su mirada, fría y evaluadora, barrió el vestíbulo hasta detenerse en Samuel. Fue apenas un instante, una chispa de curiosidad seguida de una casi imperceptible mueca de desdén, antes de volver a sus acólitos. Samuel sintió un escalofrío a pesar del calor. Conocía esa mirada. Encontró el aula 12. Era amplia, con ventanales que daban a un patio interior donde crecían algunos naranjos polvorientos. Se sentó en la última fila, junto a la ventana, esperando pasar desapercibido. Poco a poco, el aula se llenó. Entre los últimos en entrar estaba Borja, que eligió un sitio en el centro de la primera fila, como si fuera el único lugar digno de su presencia. El profesor, el señor Garrido, un hombre de mediana edad con el pelo ralo y una perpetua expresión de hastío, comenzó la presentación del curso con una voz monótona. Samuel intentaba concentrarse, tomar notas en su libreta nueva, pero la presencia de Borja, unas filas más adelante, era como una piedra en el zapato. Durante la ronda de presentaciones, cuando le tocó a Samuel, su voz sonó más tímida de lo que pretendía. Samuel Adebayo Ortiz. Un silencio incómodo siguió a su nombre, roto solo por una risita ahogada que provino del grupo de Borja. «Vaya nombrecito», murmuró uno de los amigos de Borja, lo suficientemente alto como para que Samuel lo oyera. Borja sonrió de lado, sin mirarlo. Samuel sintió que la sangre le subía a las mejillas. Se encogió ligeramente en su asiento. Al salir al primer descanso, mientras Samuel buscaba la fuente para beber agua, Borja y su séquito pasaron a su lado. «Cuidado, no te vayas a derretir con este sol, bombón», dijo Borja, con una falsa camaradería que no engañaba a nadie. Sus amigos rieron. Samuel apretó los puños y siguió su camino, sin responder. La esperanza con la que había entrado esa mañana comenzaba a agrietarse, como la tierra bajo el implacable sol almeriense. En un rincón del patio, sentada sola en un banco de piedra, una chica de pelo teñido de azul y piercings en la ceja lo observaba con una expresión indescifrable. Cruzaron una mirada fugaz. Era Lucía Jiménez, otra de las nuevas, aunque ella parecía llevar su condición de diferente con una armadura de indiferencia que Samuel envidió en silencio. El primer día se deslizó entre presentaciones anodinas y la tensión palpable que emanaba del grupo de Borja cada vez que Samuel estaba cerca. La promesa de un nuevo comienzo se teñía con la vieja y conocida sombra de la otredad. Capítulo 2. La marca. Las primeras semanas en el Sol de Portocarrero establecieron una rutina dolorosa para Samuel. Las clases teóricas eran soportables. Se refugiaba en los libros, en la biología de las plantas, en los ciclos de la tierra. Era en las prácticas, en el invernadero experimental o en los talleres donde la hostilidad de Borja Crespo se volvía más tangible. El proyecto de injertos era crucial para la primera evaluación. Cada alumno debía realizar 10 injertos en jóvenes limoneros,
y la técnica, la limpieza y la futura viabilidad de la planta serían evaluadas por el señor Garrido. Samuel había estudiado a fondo, había visto vídeos tutoriales hasta la saciedad. Sus manos, aunque a veces temblorosas por los nervios, eran cuidadosas. Una tarde, mientras el grupo trabajaba en el umbrío y húmedo invernadero, Samuel se ausentó un momento para buscar más cinta de injertar en el almacén. Había dejado sus plantones cuidadosamente alineados en su mesa de trabajo, las herramientas limpias a un lado. Cuando regresó, notó algo extraño. La navaja de injertar no estaba exactamente donde la había dejado. Un par de sus plantones parecían ligeramente inclinados. No le dio mayor importancia. Quizás había sido él mismo al levantarse. Al día siguiente, durante la revisión, el señor Garrido examinó los injertos de Samuel con el ceño fruncido. «Adebayo, esto es un desastre», dijo, su voz amplificada por el silencio del invernadero. «Cortes sucios, la cinta mal puesta. Algunos de estos injertos están ya necrosados». «¿Ha seguido usted las indicaciones?» Samuel palideció. Miró sus plantones. Efectivamente, varios de los cortes parecían ahora torpes, casi brutales. La cinta estaba floja en algunos, demasiado apretada en otros. Era como si otra mano, una mano descuidada o malintencionada, los hubiera manipulado. Yo los hice con cuidado, señor Garrido. Ayer estaban bien. Borja, que había presentado unos injertos impecables y recibido las felicitaciones del profesor, soltó una risita desde su mesa. «Algunos no valemos ni para esto, profe. Hay que tener mano, ¿sabe?» Y parece que el amigo dejó la frase en el aire con una sonrisa de superioridad. El señor Garrido suspiró, frotándose la frente. «Mire, Adebayo, los hechos son los hechos. Estos injertos son un suspenso. Tendrá que esforzarse más si quiere aprobar esta asignatura. A veces la dedicación no es suficiente si no hay una base». La palabra base flotó en el aire, cargada de un significado que Samuel entendió demasiado bien. Sintió la humillación como un hierro candente. Sabía que sus injertos no eran perfectos, pero tampoco eran el desastre que Garrido describía. Algo había pasado. Sus ojos buscaron instintivamente a Borja, que le devolvió una mirada burlona y triunfal. No había pruebas, solo la certeza amarga de un sabotaje. En el vestuario, al final de la jornada, mientras Samuel recogía sus cosas con el estómago encogido, Borja se le acercó, flanqueado por dos de sus amigos. «¿Qué pasa, Adebayor?», dijo arrastrando su apellido con burla. «Los limones no quieren tu magia africana. A lo mejor si les bailas un poco, agarran». Las risas resonaron en los azulejos fríos. Samuel sintió una oleada de rabia impotente. Apretaba tanto la mandíbula que le dolían las encías. «Déjame en paz, Borja». «¿O qué? ¿Vas a llamar a tus ancestros?» Borja dio un paso más, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a malicia. Samuel se quedó quieto, la mirada fija en un punto de la pared. Cualquier respuesta sería utilizada en su contra. El silencio era su único escudo, frágil y cada vez más pesado. La marca del fracaso injusto, de la humillación pública, se le grabó profundamente. Ya no era solo el chico nuevo y diferente, ahora era también el torpe, el incompetente, el que no tenía base. Y Borja Crespo era el artífice de esa marca, el que disfrutaba restregándosela por la cara cada día. El invernadero, antes un lugar de aprendizaje, se había convertido en un escenario de su constante menoscabo. Parte 2. La erosión y la chispa. Capítulo 3. Sobrevivir al día. El sabotaje de los injertos fue solo el principio. La creatividad de Borja para el tormento parecía inagotable. Un día era esconderle los apuntes a Samuel justo antes de un examen sorpresa. Otro, derramar accidentalmente un refresco sobre su mochila. Otro, difundir rumores absurdos sobre él. Las agresiones verbales eran diarias, comentarios sobre su pelo, su piel. «No te cansas de estar siempre moreno. Tío, qué suerte, no necesitas ni ir a la playa». Dicho con una sonrisa venenosa. Su forma de hablar, o el olor de la comida que su madre le preparaba con tanto esmero y que Samuel ahora comía a escondidas para evitar las burlas. Samuel se fue replegando sobre sí mismo como una planta sedienta bajo un sol abrasador. Sus hombros se encorvaron. Su mirada raramente se levantaba del suelo. En clase temía cada vez que un profesor hacía una pregunta. No fuera que Borja encontrara una nueva excusa para ridiculizarlo si fallaba o incluso si acertaba. Su rendimiento académico, que había comenzado con una nota prometedora, empezó a resentirse. Las noches se convirtieron en un suplicio de insomnio, repasando cada humillación del día, anticipando las del siguiente. Pensó en abandonar el instituto docenas de veces,
Pero la imagen de decepción en los ojos de sus padres, que tanto habían sacrificado por él, lo detenía. Ellos veían en el sol de Portocarrero una oportunidad, un escalón hacia una vida mejor. ¿Cómo decirles que se había convertido en su infierno personal? La soledad era su compañera más fiel. Los otros estudiantes o bien participaban activamente en el acoso, o bien miraban hacia otro lado, temerosos de convertirse ellos mismos en el objetivo si defendían al negrito. El aislamiento era un muro invisible, pero más sólido que el hormigón. Fue en uno de esos momentos de desesperanza, sentado solo en el rincón más alejado del patio durante el almuerzo, intentando tragar un bocadillo que le sabía a cartón, cuando Lucía Jiménez se acercó. Con su pelo azul eléctrico recogido en 2 coletas, sus vaqueros rotos y una camiseta de un grupo de rock desconocido, era una figura tan discordante en el paisaje del instituto como el propio Samuel, aunque por razones diferentes. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, desenvolviendo su propio bocadillo. Samuel la miró con recelo. «¿Qué quieres?», preguntó él, a la defensiva. Lucía le dio un mordisco a su comida y lo miró con sus ojos delineados en negro. «Que te comas eso antes de que se fosilice, y que dejes de parecer un perro apaleado. No les des ese gusto». Samuel se quedó sin palabras. «No es tan fácil», murmuró finalmente. «Nadie ha dicho que lo sea», replicó ella, encogiéndose de hombros. «Pero tampoco es fácil ser la rara del pelo azul a la que miran como si tuviera 3 cabezas. Cada uno con su cruz, supongo. La tuya es más jodida, eso sí». Por primera vez en semanas, Samuel sintió una punzada de algo que no era miedo ni humillación. Era una extraña conexión. «¿Por qué me hablas? Podrían empezar a meterse contigo también». Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro pálido. «Que lo intenten. Ya estoy acostumbrada a ser la oveja negra. Además», añadió más seria, «lo que te hace ese capullo de Borja y sus palmeros es una cerdada. Y el Garrido es un cobarde por no pararle los pies». Comenzaron a hablar, al principio con timidez por parte de Samuel, luego con más fluidez. Lucía no le ofrecía soluciones mágicas, pero sí una escucha atenta, una rabia compartida y, sobre todo, la sensación de no estar completamente solo. Le contó que ella también había sufrido acoso en su anterior instituto por su estética, aunque admitía que el componente racial hacía lo de Samuel mucho más perverso. Le habló de su música, de sus libros, de su desdén por la superficialidad de la mayoría. Samuel por primera vez compartió algo de su amor por las plantas, de sus pequeños sueños. La amistad de Lucía fue un pequeño oasis en su desierto. Capítulo 4. La grieta en el muro. El apoyo de Lucía, aunque discreto, comenzó a tener un efecto sutil en Samuel. No detuvo el acoso, pero le dio una perspectiva diferente, un ancla. Ya no se sentía tan absolutamente solo en su miseria. Empezó a observar a Borja no solo con miedo, sino también con una incipiente curiosidad analítica. ¿Qué movía a alguien a ser tan cruel? ¿Qué escondía tanta arrogancia? Hubo un examen de botánica. Samuel, que había pasado horas estudiando en la biblioteca con Lucía, se sentía más preparado. Borja intentó su táctica habitual de distracción, haciendo ruiditos, moviendo su silla, pero Samuel, recordando las palabras de Lucía, «no le des el poder de desconcentrarte», logró mantener el foco. Cuando se publicaron las notas, Samuel había sacado un notable alto, una de las mejores calificaciones de la clase. Borja, que apenas había aprobado, lo miró con una mezcla de incredulidad y renovada hostilidad. Fue una pequeña victoria, pero para Samuel significó un mundo. Vio una fisura en la armadura de Borja, la de la mediocridad enmascarada de superioridad. Animado, Samuel decidió hacer un último intento con el señor Garrido. Solicitó una tutoría y, con un nudo en el estómago, le expuso de nuevo, con más detalle y calma esta vez, el patrón de acoso que sufría por parte de Borja. Le habló del sabotaje de los injertos, de las burlas constantes, del aislamiento. El señor Garrido escuchó, o pareció escuchar, mientras ordenaba unos papeles en su escritorio. Cuando Samuel terminó, el profesor suspiró. «Mire a Adebayo», dijo con su tono cansino de siempre. «Entiendo que se sienta incómodo. Pero Borja Crespo es un chico un poco impulsivo, digamos. Su familia es muy conocida, gente influyente, benefactores del centro. A veces los chicos con ciertas facilidades son más difíciles de llevar. Lo que usted interpreta como acoso quizás sean solo bromas pesadas, falta de tacto. Le recomiendo que no le dé tanta importancia, que intente integrarse más. Si usted se muestra tan sensible, se lo pone más fácil».
Samuel sintió una oleada de fría desesperación. La integración siempre recaía sobre él, la víctima. La sensibilidad era su culpa, no la crueldad del agresor. La mención a la familia de Borja lo dijo todo. Salió del despacho sintiéndose más abatido que nunca, pero también con una nueva y amarga certeza. Estaba solo contra Borja y también contra un sistema que prefería mirar hacia otro lado. Mientras tanto, en los pasillos del instituto y en los mentideros de la pequeña ciudad agrícola que era su universo, comenzaban a susurrarse cosas sobre la familia Crespo. Algo sobre unas inspecciones de Hacienda, unas licencias de construcción dudosas, grandes deudas. Borja, que siempre alardeaba de los negocios de su padre, un importante promotor inmobiliario y dueño de varias fincas de invernaderos, se mostraba cada vez más irritable. Su arrogancia se volvía más cortante, sus estallidos de mal humor más frecuentes. Un día llegó al instituto con un coche diferente, menos ostentoso. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar de una forma que Samuel aún no comprendía del todo, pero que generaban una extraña expectación en el aire. Lucía, siempre atenta, fue la primera en comentarlo abiertamente con Samuel. «Parece que al niño bonito se le está nublando el paraíso», dijo un día mientras compartían un descanso bajo los naranjos del patio. «He oído que su papi está hasta el cuello de problemas». La noticia no produjo alegría en Samuel, sino una extraña inquietud. La posible caída de su verdugo no le parecía en ese momento una victoria, sino un presagio de más caos. Un día, en la cafetería, uno de los amigos de Borja hizo un comentario despectivo sobre la comida que Lucía había traído de casa. Antes de que Samuel pudiera reaccionar, Lucía se plantó delante del chico, que era bastante más corpulento que ella. ¿Algún problema con mi comida? ¿Anabolizado? A lo mejor prefieres que te describa los ingredientes de la tuya, que seguro que tiene más química que todo el laboratorio de ciencias. El chico, sorprendido por la fiereza de Lucía, retrocedió murmurando una disculpa. Borja, que lo vio todo, no dijo nada, pero su mirada hacia Lucía fue de puro veneno. Samuel sintió una oleada de gratitud y admiración por su amiga. Ella era la prueba de que se podía luchar, de que no todas las miradas eran de indiferencia. Capítulo 5. El derrumbe. El castillo de naipes de la familia Crespo se vino abajo con la espectacularidad de una tormenta de verano en el desierto. Una mañana, las portadas de los periódicos locales y las aperturas de los informativos regionales eran unánimes. Escándalo de corrupción urbanística salpica a conocido empresario almeriense. Detenido el promotor Antonio Crespo por fraude fiscal y cohecho. Las fotos de un Antonio Crespo esposado, con el rostro desencajado, eran la comidilla de toda la provincia. En el Sol de Portocarrero la noticia cayó como una bomba. Borja no apareció por clase ese día, ni el siguiente. El murmullo era constante. Los que antes reían sus gracias y buscaban su aprobación, ahora especulaban sobre la magnitud del desfalco, sobre si Borja sabía algo, sobre el embargo de sus propiedades. Las miradas de suficiencia se tornaron en curiosidad morbosa. El señor Garrido parecía genuinamente afectado, quizás por la caída de un benefactor o por la simple incomodidad de la situación. Samuel observaba todo con una mezcla de emociones. No había alegría en la desgracia ajena, no en la desgracia de esa magnitud. Pero sí había una sensación de irrealidad, como si el mundo hubiera girado sobre su eje. El chico que lo había atormentado, que parecía intocable, era ahora el hijo de un presunto delincuente, su nombre arrastrado por el fango. Cuando Borja reapareció una semana después, era una sombra de sí mismo. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras oscuras. La ropa de marca había sido sustituida por prendas más anodinas, aunque aún de buena calidad. Ya no caminaba con aquella arrogancia insultante, sino con la cabeza gacha, evitando las miradas. Sus antiguos amigos lo esquivaban o le dirigían saludos incómodos y apresurados. El aura de poder que lo rodeaba se había disipado como el humo. El cambio en el trato fue brutal. Ya no era el líder, el intocable. Ahora era el hijo del corrupto. Las mismas personas que antes temían su lengua afilada ahora cuchicheaban a sus espaldas. Samuel lo vio un día en la cafetería, solo en una mesa, removiendo un café con la mirada perdida. Sintió un impulso contradictorio. Una parte de él quería acercarse y decir algo, no sabía qué, quizás una palabra de compasión. Otra parte, la que recordaba cada humillación, le gritaba que se alegrara de su caída. Optó por lo que siempre había hecho cuando Borja estaba en su apogeo.
seguir su camino y evitarlo. Pero esta vez el miedo había desaparecido. Solo quedaba una extraña mezcla de lástima y distancia. Lucía fue más directa. El karma es una perra, ¿eh? Le dijo a Samuel, aunque sin la alegría que él hubiera esperado. Aunque da un poco de grimilla verlo así. Parece un pajarito mojado. El derrumbe de Borja no solo afectó su estatus social en el instituto, sino también su situación material. Se supo que la familia lo había perdido casi todo. El chalet en la costa, los coches de lujo, las cuentas bancarias, todo embargado o bajo investigación. Borja, el niño rico, se enfrentaba a un futuro incierto y por primera vez en su vida vulnerable. El mundo, tal como lo conocía, había dejado de existir para él. Parte 3. El reflejo invertido. Capítulo 6. El otro lado del espejo. La caída de los Crespos sacudió los cimientos de la pequeña comunidad del instituto y de la ciudad. Borja, despojado de su apellido como escudo y de su fortuna como pedestal, se encontró a la deriva en un mar de hostilidad y desdén que antes él mismo navegaba como capitán. Tuvo que dejar el instituto, sin recursos para pagar las tasas que antes su padre cubría con una llamada, y con la vergüenza carcomiéndole, su presencia se hizo insostenible. Los meses siguientes fueron un calvario para él. Intentó buscar trabajo en los invernaderos donde antes su padre era una figura temida y respetada. Ahora los encargados, antiguos subordinados de su padre, lo miraban con una mezcla de lástima y rencor contenido. Le ofrecieron los puestos más duros, los peor pagados, los que nadie quería. Sus manos, antes cuidadas para los náuticos y el volante de un deportivo, se llenaron de ampollas y callos bajo el sol inmisericorde, recolectando tomates o pepinos por un jornal miserable. Descubrió lo que era el sudor ajeno que tanto había despreciado en otros. En las oficinas de empleo, donde antes habría entrado por la puerta grande, ahora hacía cola durante horas junto a inmigrantes y parados de larga duración, la misma gente a la que él apenas consideraba personas. Un día, por un malentendido con su documentación precaria, su DNI estaba caducado y no tenía dinero para renovarlo con prontitud, un funcionario lo trató con una brusquedad hiriente, confundiéndolo con un inmigrante irregular. «Estos como tú, siempre con problemas de papeles y queriendo vivir del cuento», le espetó el hombrecillo tras el mostrador. Borja sintió que la sangre le hervía, pero la réplica orgullosa murió en sus labios. ¿Quién era él ahora para exigir nada? La impotencia lo ahogó. Era una sensación nueva, aterradora. Por primera vez experimentó la arbitrariedad del sistema cuando uno no tiene un apellido que lo respalde, ni un fajo de billetes que abra puertas. Su piel clara, sus ojos azules, ya no eran un pasaporte universal al respeto. Su nueva condición social lo había teñido de una invisibilidad vulnerable, muy parecida a la que él había impuesto a Samuel. Mientras tanto, en el sol de Portocarrero, la ausencia de Borja había dejado un vacío que, para Samuel, se tradujo en una bocanada de aire fresco. Sin la presión constante de su acosador, comenzó a florecer. Con el apoyo de Lucía, que se había convertido en su mejor amiga y cómplice de estudios, su rendimiento mejoró notablemente. Su inteligencia natural y su dedicación, antes ahogadas por el miedo, encontraron por fin un cauce. El señor Garrido, quizás impactado por el escándalo Crespo y la inesperada caída de uno de sus protegidos, o simplemente porque Samuel ya no era el chico retraído y cabizbajo, empezó a tratarlo con un respeto que antes le había negado. Cuando Samuel, animado por Lucía, propuso un pequeño proyecto de cultivo hidropónico con materiales reciclados para el huerto del instituto, Garrido escuchó con atención e incluso le ofreció algunos recursos. «Interesante, Adebayo, muy interesante», dijo con una aprobación que sorprendió a Samuel. «Desarrolle la idea. Tiene potencial». Samuel sintió que algo cambiaba dentro de él. La validación, por pequeña que fuera, era un bálsamo. Un sábado por la mañana, Samuel acompañaba a su madre al mercado central de Almería. Mientras ella regateaba por unas sardinas, él vio una figura familiar descargando cajas de verduras de una furgoneta destartalada. Era Borja. Estaba más delgado, la ropa de trabajo sucia y desgastada, el pelo rubio apelmazado por el sudor. Sus movimientos eran torpes, cansados. Sus miradas se cruzaron. Borja lo reconoció al instante. En sus ojos ya no había arrogancia, sino una mezcla de vergüenza, agotamiento y algo que Samuel no supo identificar, quizás una súplica silenciosa. Samuel sostuvo la mirada un momento, sin miedo, sin odio, solo una profunda y extraña tristeza por el desperdicio, por la dureza de las lecciones que a veces la vida imponía.
Luego asintió levemente, un gesto neutro, casi imperceptible, y siguió a su madre, que ya lo llamaba. No hubo palabras, no eran necesarias. El espejo se había invertido y ambos habían visto, aunque fuera brevemente, el reflejo del otro. Borja ahora sabía lo que se sentía al ser invisible, al ser menospreciado, al tener que luchar por cada migaja de dignidad. Y Samuel sabía que su propio valor no residía en la ausencia de Borja, sino en su propia capacidad de resistencia y crecimiento. Capítulo 7. La piel que se elige. El proyecto de cultivo hidropónico de Samuel y Lucía fue un éxito rotundo. Lo presentaron en la Feria de Ciencias del Instituto y no solo ganaron el primer premio, sino que también atrajeron la atención de una cooperativa agrícola local interesada en implementar sistemas sostenibles. De repente, Samuel Adebayo Ortiz, el chico al que muchos apenas dirigían la palabra, era alguien. El señor Garrido hablaba de él con un orgullo casi paternal, olvidando convenientemente su anterior indiferencia. La confianza de Samuel creció exponencialmente. Ya no caminaba encorvado. Su voz, al exponer el proyecto, fue firme y clara. Hablaba con pasión de la tierra, de las plantas, de la posibilidad de una agricultura más justa y respetuosa. Sus compañeros lo escuchaban, algunos con admiración, otros con la sorpresa de quien descubre un talento oculto. Las burlas habían cesado por completo. Su color de piel seguía siendo el mismo, pero la percepción que los demás tenían de él, y más importante aún, la que él tenía de sí mismo, había cambiado radicalmente. Había encontrado su voz, y con ella su lugar. Un día recibió una carta. Era de Borja, escrita en un papel arrugado, con una caligrafía torpe, muy diferente a la elegante cursiva que antes empleaba. No pedía perdón directamente, quizás su orgullo residual aún no se lo permitía del todo, pero entre líneas se leía un profundo arrepentimiento y una dolorosa comprensión. Hablaba de la dureza del trabajo, de la humillación de ser tratado como un número, de cómo ahora entendía cosas que antes le eran ajenas. «Supongo que a veces uno tiene que perderlo todo para empezar a ver», escribía. Terminaba la carta deseándole suerte a Samuel, de verdad. Samuel leyó la carta varias veces. No sintió triunfo, sino una compleja mezcla de emociones. Guardó el papel. Quizás Borja estaba empezando un largo camino hacia algún tipo de redención, o quizás no. Su destino ya no estaba entrelazado con el de Samuel. Lucía y él terminaron el curso con las mejores notas. Tenían planes de seguir estudiando juntos, quizás ingeniería agrónoma. Su amistad era un